comenzar reflexionando en algo, sobre todo en la predicación. Durante la Edad Media, el periodo de tiempo desde el 400 hasta el siglo XVI, la predicación acerca de Dios estaba caracterizada por presentar a un Dios airado, malhumorado, enfadado contra todas las personas a causa de sus pecados. Esa era la característica de la predicación de ese tiempo, de la Edad Media, donde se presentaba siempre a Dios de esta manera, como alguien que siempre está malhumorado, airado. ¿Y qué pasaba con ese tipo de predicación en ese tiempo? Las personas empezaban a percibir a Dios de una forma muy diferente a lo que nos enseñan las Escrituras. Obviamente entendemos que el hablar sobre que Dios está airado es parte del mensaje del Evangelio. Pero al solamente concentrarse en este aspecto de la predicación, pues las personas perciben a Dios como un ser divino que está enfadado emocionalmente. Los hombres llegaron a sentir terror a Dios, pavor, en vez de un temor santo y reverente hacia Él. Durante este tiempo, la predicación muy poco incluía la gracia, la misericordia y el amor de Dios. No hablaban tanto sobre la gracia de Dios, su amor, su misericordia, como que hacían a un lado esta parte de los atributos de Dios que es su bondad. Sin embargo, el mensaje de hoy se ha ido al extremo. Vemos que en este tiempo ya no se habla sobre la ira de Dios. Más bien se está presentando un mensaje que habla más sobre el amor, las bendiciones de Dios para nosotros. Ese es el otro extremo de este tiempo. Veamos lo que dice un comentarista bíblico muy respetado de las Escrituras en cuanto a esto que les estoy comentando, de cómo hoy se ha hecho a un lado la ira de Dios y se han concentrado más en los atributos de amor, de misericordia y de bondad de Dios. En palabras de este comentarista dice lo siguiente: trágicamente, el cristianismo moderno, incluyendo gran parte del mundo evangélico, ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación sobre todos aquellos que tienen pecados sin perdonar. La predicación está enfocada en la vida abundante, el gozo, las bendiciones de la salvación, la paz que Cristo trae. ¿Estamos de acuerdo con este comentarista bíblico? Sí, es cierto, la predicación está más enfocada en las necesidades y deseos de los hombres. Sobre todo, hablando un mensaje que está centrado en el hombre y no centrado en Cristo, en Dios, en la gloria de Él. Es un mensaje, lamentablemente, que se está predicando desde muchos púlpitos
en el mundo evangélico, donde se han olvidado de mostrar la otra parte de Dios en lo que estoy enseñando sobre la ira. Los hombres se enfocan más, los predicadores, mejor dicho, más en las necesidades y deseos de los hombres, en cuanto a sentirse amado, donde dicen que el problema del hombre es el sentirse amado. Ese es el problema. ¿Y qué hacen? Hablan sobre esto desde sus púlpitos, sobre que hay alguien que te ama, que tú eres muy importante y debes de sentir eso en tu vida. Si bien es cierto que es una necesidad que Dios ha puesto en nuestra vida, pero no es todo. Ese no es el problema del hombre. Otros predican sobre el ser prosperado, centrándose en las necesidades materiales de los hombres. Dios te quiere ser rico, Dios te quiere prosperar, Dios no quiere que tú sufras ninguna necesidad materialmente, físicamente tú no tienes por qué estar enfermo. Dios te quiere sanar y muchas cosas así por el estilo. Ese es el mensaje que se da, como si ese fuera el problema que los hombres tienen. Otros hablan sobre tener una vida feliz aquí en la tierra, donde todo va a girar alrededor del hombre y no de Dios. Notamos, hermanos, cómo se ha ido al otro extremo la predicación. Actualmente se ha ignorado esa parte del carácter de Dios, de la ira, y se ha enfocado más la predicación sobre los atributos de amor, gracia y misericordia. La Biblia enseña tanto el amor de Dios, su gracia, su misericordia, pero también la ira de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. No debemos olvidarnos de todos los atributos que componen su carácter perfecto y santo. Hoy voy a enseñar precisamente el tema de la ira de Dios. Y va a estar basado precisamente en Romanos capítulo 1, versículo 18. El título que le he puesto a la predicación, la ira de Dios. Y una pregunta también, junto con el título: ¿por qué los hombres necesitan el Evangelio? Al considerar este texto en el cual voy a estar desarrollando el mensaje, voy a presentar tres cosas. Primeramente, voy a exponer que la ira es parte del carácter perfecto y santo de Dios. Dios se indigna contra el pecado. Número 2. La ira de Dios en el pasado, en el presente y el futuro. Y finalmente, la causa de la ira de Dios. Y para esto vamos a ver el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Dice el texto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Pablo, sabemos que está tratando el tema del Evangelio desde el primer versículo de la carta, donde él ha escrito que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Y al llegar al versículo 16, hace una declaración de lo que es el Evangelio. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Él ya lo ha expuesto de esta manera y dice que este mensaje es el que tiene el poder de Dios para salvar a los hombres pecadores. Además, él también ha escrito en el versículo 17 acerca de la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para entender la justicia de Dios, cómo es que Él juzga el pecado y demanda justicia perfecta, una vida intachable, para entrar en una relación correcta con Él, no tenemos que olvidar que el hombre no puede tener una vida intachable y justa en este momento. No tenemos tal vida perfecta de la cual Dios demanda que vivamos, sino que estamos en una condición de culpables pecadores. Y la Biblia nos presenta así: somos pecadores y somos culpables delante de Dios. Y como estamos en esa condición, por ende, merecemos el justo juicio de Dios. Por eso, para entender la justicia de Dios, debemos comprender claramente esta parte de los atributos de Dios, su justicia, claro, pero ver lo que la Escritura habla en cuanto a la ira de Dios contra el pecado. Aquí Pablo escribe en el versículo 18, porque la ira de Dios. Quiero definir la palabra ira. En el griego es orge. Y básicamente es la indignación natural e invariable de Dios hacia el pecado. La palabra ira nos enseña que hay un sentimiento de indignación contra todo pecado de parte de Dios. Dios está indignado contra el pecado. La ira de Dios no es un enfado emocional, sino una oposición inmutable y absoluta a todo lo malo. Dios está en oposición al pecado, porque el pecado es todo lo opuesto a Él, y Él ha mostrado resistencia, contención, se opone a toda clase de pecado. Inmutable es que Dios sigue viendo el pecado como lo vio desde el principio de la creación, cuando Adán pecó, y a través de los siglos, como Él se ha indignado con la maldad, el pecado de los hombres, desde el principio, repito, hasta este tiempo actual,
sigue siendo la misma indignación que Dios tiene hacia el pecado. Él no cambia, es inmutable y absoluta a todo lo malo. Esa es la ira de Dios, absoluta a todo lo malo. Hay un pasaje que se encuentra en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, donde el profeta precisamente habla sobre que Dios no puede ver ninguna clase de maldad. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc está diciendo, es tan limpio Dios, tan puro sus ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios, de acuerdo a Habacuc, no va a tolerar ninguna clase de mal. Es santo Dios, es perfecto en santidad. Por eso no puede ver la maldad. Esa es, pues, la indignación que Dios siente hacia el pecado. Una ira santa, justa. Los hombres nos enfadamos, irritamos muchas veces de maneras injustas. ¿Quién no se ha irritado de una manera así injusta? Donde no tienes razón para irritarte, enojarte, llenarte de ira. Yo lo he ilustrado de muchas maneras, pero una la voy a ilustrar de esta forma. Si tú eres un empleado de un banco y estás trabajando allí en ventanilla y hay mucha gente y tú ya te sientes cansado, exhausto, y ves que todavía hay personas allí en la fila para ser atendidas, y tú en ese momento te llenas de ira, te enfadas con la gente, te enojas, es una manera injusta. Tu ira no tiene ninguna justificación. Esta es una forma de airarse caprichosamente. Esta clase de ira es como la que mostraban los dioses en la cultura griega, que era de carácter apasionado y caprichoso, impulsados más por el ego que por el sentido de justicia. Así era la ira de los dioses en la mitología griega. Sin embargo, la ira de Dios es una indignación justa hacia lo malo, de lo cual nunca va a cambiar su forma de ver el pecado y mostrar oposición. Muy limpio es Dios de ojos para ver el mal. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Muchos han dicho, ¿Cristo se enojó? Claro, los evangelios relatan el enojo del Señor Jesucristo cuando entró al templo donde se adoraba a Dios, y dice que allí encontró a los cambistas, a los que cambiaban monedas. Había venta de animales, de ovejas, palomas, bueyes, que estaban ahí sentados. Y nos narra el Evangelio de Juan en capítulo 2, versículo 14, 16.
que él hizo una cuerda, un azote para echarlos afuera todos, tanto a los animales como a las personas, y volcó las mesas. Y él se indignó tanto por esta mercadería que están haciendo en el templo, diciendo estas palabras: que no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y esto lo hacía porque el celo de la casa de Dios lo consumía. Pero Cristo, en esta ocasión, Él se enoja de una manera justa por todo lo que estaba sucediendo en el templo en Jerusalén. La ira justa de Dios, de Cristo contra el pecado, quiero decirte, como te dije al principio de lo que estoy presentando, es parte de su carácter, de sus atributos. Si Él mostrara, o más bien, si dejara de mostrar esa indignación hacia el pecado, entonces no sería Dios. En palabras de otro comentarista bíblico, dice: los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Si Él no tuviera enojo e ira justa, entonces no sería Dios, con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Él aborrece con perfección con la misma medida que ama con perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Entendemos pues que es parte de su carácter sentir ira hacia lo malo, hacia el pecado. Si Él no mostrara esa ira hacia la maldad, entonces no sería Dios, como dice el comentarista, con la misma seguridad que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Su misma naturaleza de Dios, su carácter, lo lleva a aborrecer con perfección toda la maldad, a la misma medida que Él ama con perfección la justicia. Entonces entendamos que la ira de Dios es parte de su carácter, es parte de su naturaleza sentir esa indignación hacia el pecado. La ira, la justicia, la santidad de Dios son equilibrados perfectamente en Dios. Eso es lo que la palabra dice y lo que Pablo está mostrando en este versículo y en varias partes de las Escrituras también. Punto número 2, como les comentaba al inicio, vamos a ver la ira de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. La frase que Pablo usa, se revela desde el cielo. Pablo nuevamente usa la palabra revelar, apocalipto, es donde se deriva la palabra apocalipsis, que significa descubrir, sacar a la luz, quitar la tapa. La misma palabra que se usa en el versículo 17, donde Pablo dice que la justicia de Dios se ha revelado por fe. Básicamente está diciendo Pablo, usando la misma palabra, que la ira de Dios
ha salido a la luz. Se ha manifestado la ira de Dios. Una mejor traducción es: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, dice la Nueva Versión Internacional. Y otros han interpretado el texto de que la ira de Dios se está revelando. Y nosotros debemos entender que esta ira viene revelándose constantemente a través de toda la historia de la humanidad, según la revelación que hace las Escrituras. Entonces la ira se revela constantemente, dice Pablo, desde el cielo. ¿Cuándo? Bueno, en todo momento se viene revelando. Se ha revelado en el pasado la ira de Dios. En Génesis 6:13 nos enseña el escritor bíblico de este libro que la ira de Dios se reveló cuando trajo juicio a la humanidad que vivió en el tiempo de Noé. Allá se nos dice en Génesis 6:13 que Dios había decidido poner fin a todo ser viviente. Quiero ser más textual. Dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios va a traer destrucción a la humanidad juntamente con la tierra. ¿Pero por qué? Dice el versículo 5 arriba: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, versículo 7, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, versículo 8. Sabemos la narración ya de todo lo que viene adelante. Dios le manda a Noé construir un arca para salvarlo a él y a su familia y a una pareja de animales de cada especie. Y después que Noé termina de construir el arca, viene el diluvio, cae lluvia por muchos días, dice la Escritura, días y noches. Y a través de este acontecimiento, pues Dios mostró su ira hacia aquella generación del tiempo de Noé que solamente pensaba en lo malo, que sus pensamientos estaban concentrados en el pecado. Es de veras revelador cómo es que ellos continuamente solamente estaban inclinados hacia el mal. Y Dios reveló su ira en el pasado. ¿Qué decir también de lo que Dios trajo más adelante en Sodoma y Gomorra? Esta gente de estas ciudades, pues también fueron objetos de la ira de Dios, pero no por un capricho de Dios. La narración que hace Génesis, el capítulo 19, nos habla de que todas las personas allí, bueno, de los hombres, desde el más grande hasta el más chico,
eran personas homosexuales. Pero también en otro libro de los profetas nos dice que Sodoma está dada a la codicia y a la violencia. Y Dios juzgó a Sodoma y Gomorra enviando fuego del cielo para consumirlos. Y solamente salvó a Lot y a sus hijas, porque su esposa, no obedeciendo la orden, volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Allí vemos también la ira de Dios manifestada. Recuerda que también Dios manifestó su ira cuando destruyó al ejército del faraón. En Éxodo 15, versículo 7, nos habla de cómo Dios trajo juicio sobre Faraón y su ejército, ya cuando se estaban aproximando para alcanzar al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Dios abrió el mar rojo, lo partió, para que los hijos de Israel pudieran pasar sobre tierra seca. Y cuando pasó el último hombre y se aproximaba el ejército del faraón, Dios nuevamente juntó las aguas y quedaron allí muertos, ahogados, porque el juicio de Dios se manifestó, y no solamente en este evento, sino en las plagas también que se llevaron a cabo en esta nación egipcia antes de que el pueblo de Israel saliera de allí. Dios trajo juicio, pero también lo que no debemos olvidar, que Dios ha traído juicio sobre el pecado, ha demostrado su ira santa y justa sobre su Hijo Jesucristo. Si Dios está tan indignado con el pecado, con la maldad, y las Escrituras dicen que Cristo tomó nuestro lugar, Cristo fue a la cruz para morir en nuestro lugar, y no podemos comprender por nuestra mente finita cómo es que Cristo sufrió la ira de Dios allí en ese lugar. A veces pensamos, y la gente tiene la idea solamente de los padecimientos físicos que Cristo el Señor sufrió en manos de los hombres. El sufrimiento de Cristo va más allá de los padecimientos físicos en la cruz. El sufrimiento de Cristo en la cruz es estar experimentando la ira de Dios sobre Él precisamente en ese momento. No conocemos la dimensión por nuestra mente finita, pero debemos entender que la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesús en la cruz. Esa ira que tenía que estar recibiendo cada uno de nosotros, Cristo la sufrió en su vida. No conocemos, recalco, la dimensión de lo que es que Cristo sufrió la ira justa, santa de Dios por el pecado del hombre. La ira pues de Dios se ha manifestado en el pasado, pero también se sigue manifestando en el presente. Volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, donde estamos en esta enseñanza. En el presente también se puede entender que Dios ha manifestado su ira. ¿Cómo? Abandonando Dios
a la humanidad pecadora. Según el contexto de lo que sigue escribiendo Pablo en los versículos siguientes, está hablando de cómo Dios muestra su ira a la humanidad pecadora y cómo lo muestra abandonándolos. Todos aquellos que no toman en cuenta a Dios, Él muestra su ira entregándolos al abandono, a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En palabras de un autor bíblico escribiendo sobre la ira de Dios en el presente, comenta: Dios reacciona contra toda la decisión humana de darle la espalda a Dios, sujetando a las personas a las consecuencias de sus acciones. Esto conlleva un creciente y progresivo ciclo de pecado. En palabras más sencillas, tú decides darle la espalda a Dios, Él te sujeta a las consecuencias de tus propias acciones. Y con esto, tu vida va en un crecimiento y progresivo ciclo hacia el pecado. Parece algo fuerte, pero Dios dice: ¿eso quieres? Eso vas a tener. Ahógate en tu propio pecado, en tu propia maldad. ¿Tú no tomas en cuenta a Dios? Dios que se ha revelado a través de la creación, Dios que se ha manifestado a través de todo lo que vemos con nuestros ojos en el cielo, en la naturaleza, y los hombres siguen ignorando a Él. Dios los abandona simplemente. Dios abandona a esas personas. Abandona a esa humanidad pecadora. En el futuro, Romanos capítulo 2, versículo 5. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está hablando Pablo sobre una ira venidera. Para el día de la ira, dice, atesoras ira. ¿Pero por qué atesoras ira? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Eso es lo único que estás atesorando. Cuando se revele el justo juicio de Dios, viene una ira que se va a manifestar en el futuro. Y Apocalipsis nos habla mucho sobre las copas de la ira de Dios, sobre todo en el capítulo 16, versículo 1. El escritor de Apocalipsis en esta revelación dice: y ha derramado sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios viene en el futuro. Por eso dice que ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Dijo Pablo en Hechos capítulo 17. Entonces hemos visto que la ira es parte del carácter
perfecto, santo de Dios, que Dios está indignado contra el pecado. Vemos que la ira de Dios se ha manifestado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y como punto número 3, la ira de Dios, su causa, la causa de la ira de Dios. Dice la Escritura, contra toda impiedad, en Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Notemos 3 aspectos de la actitud de los hombres que se exponen a la ira de Dios. Número 1, su impiedad. Pablo deja de manifiesto que la ira no es una acción caprichosa o malhumorada de Dios, sino que está justificada, está relacionada con la conducta impía de los hombres. La palabra impiedad es la palabra asebia y significa falta de relación y devoción a Dios. Falta de relación y devoción a Dios. No tener una relación correcta con Él y no darle devoción correcta a Él. Quiero que pensemos un momento. Dios nos creó para tener una relación con Él, pero el pecado nos ha separado de esta relación. Al principio de la creación, Dios, ese era su propósito, que el hombre se relacionara y le diera gloria a Él. En fin, el propósito por el cual hemos sido creados es para darle gloria a Dios. Pero lamentablemente el pecado se interpuso y obstruyó esa relación. Y el hombre por naturaleza no le da gloria a Dios, no entra en una relación correcta con Él, por naturaleza. Isaías escribe en el capítulo 59, versículo 2, estas palabras: pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Aquí vemos que la iniquidad del hombre ha hecho división. Entonces el hombre está en una división con Dios. Por ende no tiene una relación correcta con Él y no le da adoración verdadera a Dios. Y si no está en una relación correcta, si no está en división con Dios, lo único que el hombre hace es que se convierte en enemigo de Él. En Romanos capítulo 5, versículo 10, Pablo escribiendo estas palabras: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, quiero que notes la palabra porque siendo enemigos. O sea, Pablo está dando por un hecho que el hombre sin la reconciliación con Dios es enemigo de Él. Y eso es lo que está la humanidad en esa condición de enemistad con Dios. El hombre está enemistado. Dios está enemistado con el hombre. El hombre es enemigo de Dios. Ahora, también dice Pablo que
injusticia. Injusticia de los hombres. Volviendo al texto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra e injusticia. Pablo se está concentrando en el fallo moral de los hombres, mostrando con esta palabra que el hombre no es recto ante Dios, ante su ley. ¿Por qué el hombre no puede ser recto y cumplir la ley de Dios? Primeramente, esto se deriva porque no tiene una relación correcta con Él. Esto lo lleva a despreciar sus leyes de Dios. El hombre con su actitud desprecia las leyes de Dios y desprecia al Señor. La injusticia también tiene que ver con la forma de relacionarse con los demás. Al no tener una relación correcta con Dios, la relación con los demás hombres es torcida, no recta. ¿Cómo se relaciona el hombre separado de Dios con los demás, con sus semejantes? De una manera incorrecta, torcida y pecaminosa. Es por eso que los hombres son orgullosos, son implacables, crueles, homicidas. No tiene una relación perfecta con sus semejantes. Siempre la relación va a ser más bien va a ser defectuosa, no va a ser perfecta. Y siempre en la relación por eso va a haber llanto, va a haber lágrimas, va a haber aspereza, va a haber empujones, va a haber gritos, va a haber ira, va a haber toda clase de pecado en esa relación, en muchos de los casos. No estoy diciendo que se van a manifestar todos los pecados que nos describe la Biblia, pero va a haber algo que va a estorbar allí, que va a impedir tener una relación perfecta con los demás. El hombre ha fallado también en este punto, en la forma de relacionarse con sus semejantes. ¿Cómo se relaciona con su esposa? ¿Cómo se relaciona con su esposo? ¿Cómo se relaciona con sus hijos? Con sus vecinos, con sus familiares, con amigos. ¿Cómo es que usted ve a los demás? ¿Los ve como objetos o como personas? Objetos que se puede aprovechar de ellos, o como personas que necesitan ser entendidas, comprendidas, escuchadas, apoyadas, etcétera, etcétera. Tristemente, en la humanidad pecadora se va a presentar esa relación defectuosa con los demás. Y Pablo sigue escribiendo que no solamente es por la impiedad y la injusticia de los hombres, tres elementos por los cuales se manifiesta la ira de Dios, sino que también dice que detienen con injusticia la verdad. Esto nos enseña que ponen su esfuerzo por socavar la verdad. El hombre hace todo esfuerzo por impedir la verdad a través de la justicia. ¿Cuál verdad impide o detiene el hombre? La verdad de que hay un Dios creador que está por encima de todo ser humano, el cual es santo y justo, que demanda responsabilidad moral sobre los hombres. El hombre prefiere ignorar esta verdad diciendo: no hay Dios. Dice el Salmo 14, versículo 1, escribiendo el salmista: los hombres prefieren decir no hay Dios. ¿Por qué llegan a estas declaraciones? Ahorita lo voy a explicar. Dice el Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. El hombre detiene la verdad, negando la existencia de Dios, porque no le conviene tener a un legislador superior al hombre que le demanda responsabilidad moral, responsabilidad de sus actos, de sus acciones. El hombre prefiere decir, soy libre y soberano de hacer lo que yo quiera, ignorando que Dios se ha revelado. Eso lo vamos a ver más adelante en la enseñanza, de la cual Pablo sigue exponiendo en las próximas semanas sobre esto de lo que le estoy comentando. El hombre ignora la verdad de Dios, de que Dios está por encima de todos, que Él es creador. Y no solamente alguien que dice, no creo en que Dios exista, no hay Dios. No, sino que hay muchas personas que, aunque no pronuncian con sus labios, se convierten en una especie de ateos prácticos que con su vida de iniquidad, de maldad, aunque han escuchado y han oído de Dios, han visto sus maravillas en el cielo, prefieren vivir su vida sin Dios. Eso también, tú estás deteniendo la verdad de que hay un Dios. Ahora, otros dicen, Dios no es tan severo. Creo que Dios no castiga a nadie. Nosotros sabemos que nomás Dios es bondad y amor, pero Él no castiga a nadie. Él no va a juzgar, no va a condenar, porque Dios es amor. El Dios que yo conozco es puro amor. El tuyo, no sé, pero el mío es puro amor. Qué ignorancia de las personas que piensan de esta manera, cuando vemos que Dios es justo, que Dios va a condenar, Dios va a castigar el pecado. También algunos detienen la verdad amando las tinieblas más que la luz. Dice Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Sus obras malas, su mal proceder, su injusticia e impiedad, lo hacen porque aman más su pecado que lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Simplemente algunos están haciendo caso omiso a toda revelación que Dios hace de sí mismo, incluyendo, como le digo, la revelación general de Dios en la creación. Esto es por lo cual la ira de Dios se manifiesta en los hombres, desde el cielo, en los hombres, para juzgar, para castigar. Entonces, de acuerdo a Pablo, esta ira viene por la impiedad, por la injusticia y por la oposición a la verdad, según Pablo en el texto. ¿Recuerdas que el tema de la enseñanza es por qué los hombres necesitan el Evangelio? Pero como título yo le puse la ira revelada de Dios. ¿Por qué los hombres necesitan el Evangelio? Y Pablo va a exponer a través de todo lo que sigue en los capítulos siguientes por qué los hombres necesitan el Evangelio. Te voy a decir para resumir la enseñanza. Dios está indignado contigo. Dios está enojado. Dios está airado contigo.
por tu pecado. Te voy a poner algo que tú debes de pensar. ¿Qué tanto te preocupa el que alguien esté disgustado, enojado contigo? Un familiar, un amigo, una persona con la cual tú te has relacionado por mucho tiempo. ¿Qué tanto te preocupa? ¿Acaso si te interesa esa amistad, esa relación, no haces lo posible por reconciliarte? Y te preocupas y buscas la manera y te sientes mal por lo que esa persona no te dirige la palabra, no te habla. Tal vez tú buscas cómo darle solución porque no quieres estar enemistado con él o con ella. Déjate digo que estas cosas, si alguien está enemistado contigo, tal vez no puede repercutir para la eternidad. Pero si Dios está enemistado contigo, si Dios está enojado, esto sí repercute para la eternidad. Esto es lo que te debe preocupar, reconciliarte con Dios. Que Dios se reconcilie, que no estés en esa condición de enemigo, que entres en esa relación correcta con Él. Eso es lo más preocupante que debes de tener, de que Dios no esté enemistado pues contigo. Ahora, te he dicho que necesitas el Evangelio porque Dios está indignado, está enemistado contigo. Y ya te he dicho también a través de esta enseñanza que Dios está indignado contra el pecado, contra todo pecado, no importa sea grande, sea chico. Todo pecado trae indignación hacia Dios. Él conoce tus pensamientos, tus acciones. Porque también Dios va a ejecutar su ira hacia el pecado como lo ha hecho en todo tiempo. Lo hizo en el pasado, en el presente y lo hará en el futuro. Dios va a ejecutar su ira. No va a tomar por inocente al culpable. Es por eso que tú necesitas, que me escuches a través de la internet, necesitas urgentemente reconciliarte porque Dios está irado. Porque Él va a juzgar. Él va a ejecutar esa ira. Lo ha hecho. Y tú no serás la excepción. Si no te arrepientes, si no te reconcilias a través de Cristo Jesús, solamente vas a ser objeto de la ira de Dios. Y finalmente, porque el hombre no tiene la relación correcta con Dios y semejantes, aún más se opone a la verdad, de acuerdo a Pablo. No estás en una relación correcta con Él, mientras no sea a través de Cristo, a través de su Hijo. No estás en una relación correcta con tus semejantes también. Aún más te estás oponiendo a la verdad de que Dios se ha revelado y Él va a traer juicio sobre el mundo, sobre los hombres. Tú necesitas el Evangelio porque estás en esa condición de enemistad con Dios. Piensa, reflexiona y no dejes escapar esa oportunidad que Dios te da para reconciliarte con Él. Es mi oración en el nombre de Cristo.